Hola queridos amigos que les gusta esta serie del conflicto de los siglos. Este hermoso libro es uno de los libros más conocidos de la autora Elena de White. Es un libro precioso, profético, por lo demás cuenta la historia desde la caída de Jerusalén hasta nuestro día y lo que va a pasar en un futuro. Elena de White es una de las autoras estadounidenses más traducidas a nivel mundial y este libro tiene más de 30 millones de copias vendidas. Es un libro muy importante para nuestra época. Consideramos a Elena de White profeta verdadera. A los que les resulta extraño esto de los profetas, la Biblia, el que cree en la Biblia sabe que el don de profecía está instaurado desde el principio. De hecho, a Jesús le preguntaron y Jesús en Mateo 5 dijo que él no vino a abolir ni la ley de Dios, los 10 mandamientos, incluido el sábado, ni tampoco vino a abolir los profetas. Son importantes, por algo en Malaquías, el último libro de la Biblia, no hace alusión a la ley y los profetas, que representada en Moisés, la ley y los profetas en Elías. Por algo, el mismo Malaquías profetiza en Malaquías 4, 5 y 6 la venida del tercer Elías, que vendría en el tiempo del fin, para poder rescatar las verdades pisoteadas. Por algo Jesús dice que es necesario que el Elías venga primero cuando habla del tiempo de fin en Juan 17. Así que el que cuestiona el don de profecía, echando por tierra lo que dice Apocalipsis 14, 12, 12, 17 y 19, 10, simplemente mejor no crea en la Biblia, porque la Biblia valida desde el Génesis al Apocalipsis la ley y los profetas. Bueno, vamos a ver el capítulo 30 el día de hoy, que habla del origen del mal y del dolor. Un capítulo muy importante para mucha gente que sufre y no sabe por qué. Es imposible explicar el origen del pecado y dar una razón para su existencia. Sin embargo, se puede entender suficiente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder con el mal. Esta es una de las preguntas que más se ha hecho el humano a lo largo de la historia. ¿Por qué existe el mal? Y vamos a tratar de contestarla el día de hoy. Bueno, el pecado por definición es transgresión de la ley. Esto sale en 1 Juan 3:4. Las personas que están en contra de la ley de Dios, diciendo que Jesús abolió la ley de Dios en la cruz del Calvario, es una de las mentiras más grandes y más pecaminosas que se puede decir, porque Jesús precisamente murió en la cruz para cumplir esa ley. Esa ley que parte de ella fue dada en el mismo Edén, no viene por los judíos, porque desde el Edén Dios creó el matrimonio y el sábado, que son los dos pilares más pisoteados por Satanás el día de hoy, y que fue escrita por el dedo de Dios en el Sinaí dada a Moisés. Sempiterna, eterna, eso quiere decir que es para siempre, incluido el cuarto mandamiento tan pisoteado que habla del día sábado, Éxodo 28, que define a un pueblo verdadero, Ezequiel 20:20, y que será guardado por toda la eternidad, Isaías 66, Isaías 58. Antes de la aparición del pecado, Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno. Era uno en naturaleza. Esto es una cachetada en la cara a los antitrinitarios que están tan famosos hoy en día. Este es el pecado original, ser antitrinitario, porque Satanás se rebeló por esto, por no entender la naturaleza de Cristo y rebelarse contra esa naturaleza. Su odio no era con el Padre, era con el Hijo, pero ellos son uno, como lo dice Deuteronomios 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la Shema. Ese uno en hebreo es el uno compuesto. Es cuando el mismo uno que se utiliza en Génesis 1:26, hombre y mujer serán una sola carne. Igual de importantes, eterno, eternidad consiste que no tiene principio ni fin. No es lo mismo que la inmortalidad, porque la inmortalidad tiene un principio, pero no tiene fin. Como los ángeles, Dios los creó inmortales, pero los creó. Como tienen nacimiento, son inmortales, pero no eternos. El único eterno es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno en naturaleza para los antitrinitarios, que son hasta mentirosos porque se atreven a decir que Elena de White se le fueron cambiados los escritos.
dicen lo que les conviene y siempre acuden a las mentiras. Y para todo tienen excusa, o sea, los versículos bíblicos que claramente habla de la Trinidad, como la Gran Comisión en Mateo 28 también, que fueron trucados, siempre tienen excusa para todo, absolutamente para todo, porque la mentira está en ellos y son hijos del padre de la mentira, que es Satanás. El único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y propósitos de Dios. Colosenses 1:16, para que lo revisen después. Por él fueron creadas todas las cosas en el cielo, sean tronos o dominios o principados o poderes, y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Dios desea de todas sus criaturas un servicio por amor. No le agrada la sumisión forzada y a todos concede libre albedrío para que le rindan un servicio voluntario. A modo ejemplo, si tú, por ejemplo, no cumples la ley de Dios, te vas a perder. Pero Dios te ama tanto que te va a seguir dando oxígeno, te va a seguir dando los rayos del sol, te va incluso hasta seguir bendiciendo y te va a dar comida para tu casa, pero no te puede salvar porque es escupirle la cara al sacrificio de Cristo. Imagínate que Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer cumplir esa ley. Entonces el universo Dios lo rige con absoluta perfección y en esa perfección implica el obedecer la ley de Dios por amor. Y hoy en día el humano no entiende eso y quiere vivir sus propias normas. Es como lo mismo que las normas del tránsito. Si tú no respetas la luz roja, la luz verde, muere gente, hay choque, hay destrucción. Es lo mismo. Si tú no respetas la ley de Dios, hay muerte, hay destrucción y hay perdición. Hubo un ser que eligió pervertir esa libertad. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y quien era el más exaltado en honor y gloria entre los habitantes del cielo. De todos los seres creados era el más importante, porque Jesús no es un ser creado, Jesús es Dios. No te confundas cuando Él se hizo hombre y nació de María, una humana, y su padre era el Espíritu Santo. Por eso Jesús, su nacimiento es muy curioso, porque te das cuenta que los humanos tienen 46 cromosomas, 23 de la madre, 23 del padre. Bueno, Jesús tenía 24 cromosomas, 23 cromosomas humanos de la madre, y el único cromosoma que hacía 24 era un cromosoma que le dio características masculinas y no era humano. ¿Cómo podemos saber eso? Te invito a ver los descubrimientos de Ron Wyatt, arqueólogo aficionado que tuvo el privilegio de poder analizar la sangre de Cristo en laboratorios de Israel. Bueno, sigamos. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Esto se dice de Satanás en Ezequiel 28, 12 al 15. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Ezequiel 28, 17. Gobernaré desde el extremo norte, en los montes de los dioses. Subiré a la cresta las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28:6, Isaías 13:14. ¿Sabes que es súper interesante lo que dice acá? Porque tú sabes que hay mucha ideología satánica en muchas películas de Hollywood. Y hay una película que se llama Godzilla, en donde está un monstruo de 3 cabezas y está sobre un monte. Y cuando tú paras esa imagen en esa película, aparece el número 2031. Es que Satanás es tan... A ver, no sé cómo llamarle, pero yo lo encuentro cara de dura, ¿no? En Chile así decimos. Porque Satanás sabe la fecha del retorno de Cristo, pero él cree que él va a ganar el conflicto y se va a quedar con el planeta Tierra, porque conoce a los humanos. Y los humanos, ¿para qué estamos con cosas que somos bien... A ver, en Chile decimos bien, a ver, no sé, no encuentro una palabra adecuada, bien traicionero. A ver, cambiémosla por esa que es un poco más respetuosa. Porque hay una serie que se llama Buenos Augurios de Amazon, en donde también, o sea, dice, tú sabes que la evolución es una tontera y que el mundo fue creado hace casi 6.000 años y habla del 2031. Satanás sabe que Jesús va a venir el 2031. ¿Tú crees que la autoridad no lo sabe? O sea, la Agenda 2030 que dice paz y seguridad para el 2030, apoyada por la OMS, por el Vaticano, por los líderes del mundo. Y Jesús dijo en Mateo 24, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin.
Lo más interesante es que si Satanás sabe cuándo viene Cristo y todos los gobernantes del mundo saben, ¿por qué no lo sabes tú? Eso es lo que me pregunto yo. Todo esto que está aquí del monte de los dioses, él lo pone en las películas, porque él es el dragón de 3 cabezas, él le gusta hacer una trinidad en sí mismo y sobre ese monte de los dioses. Por eso las pirámides, por eso todo lo que tiene que ver con pirámides y triángulos tiene que ver con la masonería, el ocultismo. El billete del dólar, tú ves ahí esa pirámide con el ojo que todo lo ve, todo eso es satánico y del ocultismo, porque es como Satanás intenta hacer el plagio de Dios siempre quiere imitar a Dios porque quiere ser igual a Dios, la misma Biblia lo dice. Este príncipe de los ángeles aspiró al poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. El cielo entero se había regocijado en reflejar la gloria del Creador y tributarle alabanza, pero una nota discordante vino a romper las armonías celestiales. El amor y la aceptación de sí mismo, contrarios al plan del Creador, despertaron presentimientos del mal en la mente de aquellos entre quienes la gloria de Dios era suprema. Pero la advertencia dada con amor y misericordia infinitos solo despertó un espíritu de resistencia. Lucifer dejó prevalecer sus celos de Cristo y se volvió aún más obstinado. Abandonando su lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. En su gran misericordia, Dios soportó pacientemente a Lucifer por mucho tiempo. Este no fue expulsado inmediatamente de su puesto elevado cuando se dejó arrastrar primero por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos acertos entre los ángeles leales. Fue retenido por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con la condición de que se arrepintiese y sometiese. Hasta entonces jamás se había conocido el espíritu de descontento en el cielo. Hasta entonces el pecado no había existido en el universo de Dios y los seres santos no tenían ni idea de su naturaleza y malignidad. No podían discernir las terribles consecuencias que resultarían de poner a un lado la ley divina. Al principio, Satanás había ocultado su obra bajo una astuta profesión de lealtad a Dios. Aseveraba que procuraba promover el honor de Dios, la estabilidad de su gobierno y el bien de todos los habitantes del cielo. Hay muchas personas que creen que están de parte de Dios cuando en verdad están de parte de Satanás. Esta idea nació del mismo Satanás. Ya se lo estoy leyendo, lo dice Elena de White. Yo me acuerdo, por ejemplo, de los fariseos que trataban a que Jesús estaba endemoniado. Imagínense qué desfachatez. Y me acuerdo también después cuando estaban en contra de los discípulos que quedaron después de la resurrección de Jesús. Y había uno de ellos, Gamaliel, un fariseo, y le llamó la atención a todos esos fariseos porque le dijo, no vaya a ser que estamos luchando contra Dios. Es muy terrible creer que estás de parte de Dios cuando en realidad estás haciéndole el trabajo a Satanás. Es lo que le pasó a Saulo, que mató cristianos. El primer mártir lo tenemos en Esteban. Con el apedreamiento de Esteban se terminó el tiempo de gracia para los israelitas, ya no eran el pueblo de Dios con el apedreamiento de Esteban, y pasa el evangelio a los gentiles. Y Pablo fue parte de eso. Y Dios le hizo un llamado, Jesús le hizo un llamado para que recapacitara. Y estaba trabajando para Satanás, pero Dios, Jesús lo rescató. ¿Cuántos hoy en día le están haciendo el trabajo a Satanás sin saberlo? Pero aunque no lo sepan, si nunca oyen el llamado de Dios a través del Espíritu Santo, van a perderse. Porque hay gente que tú le muestras las evidencias y sigue haciendo el trabajo de Satanás. A modo ejemplo, quedándose en iglesias que son abiertamente apóstatas, le están haciendo el trabajo a Satanás. Satanás podía usar lo que Dios no podía usar, la adulación y el engaño. Satanás había declarado desde un principio que no estaba en rebelión. El universo entero debía ver al seductor desenmascarado. Aun cuando se decidió que Satanás no podía permanecer más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no lo destruyó. La sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. El gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo. Cuando se anunció que iba a ser expulsado de las moradas de la dicha junto con todos sus secuaces, el líder rebelde declaró audazmente su desprecio por la ley del Creador. Reiteró su aserto de que los ángeles no necesitaban control, sino que debía dejárseles seguir su propia voluntad, lo cual siempre los guiará correctamente. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que su propósito era asegurar la abolición de la ley.
para que libre de esa restricción las huestes del cielo pudiesen entrar en un estado de exigencia más exaltado y más glorioso. Bueno, con el surgimiento de la Iglesia Católica del Papado en el año 538 después de Cristo, Satanás cambió la ley en el papel a través de una iglesia, pero no en la Biblia. En la Iglesia Católica se atrevió a pisotear los mandamientos de Dios, sacando los versículos o los mandamientos que tienen que ver con la adoración de imágenes, sacando el sábado y cambiándolo por santificar la fiesta. Al sacar el mandamiento que prohibía la adoración de imágenes, quedaron 9 y el último lo dividió en 2. Y así es como el catecismo le enseña a todos sus súbditos acerca de una mentira, porque en la Biblia en Éxodo 20 claramente salen los 10 mandamientos, que no son los mismos mandamientos que enseña la Iglesia Católica. No se han atrevido a llegar a más, menos mal, porque en las mismas Biblias católicas, ya que todas las Biblias son iguales, hay unas que están trucadas, como la de los Testigos de Jehová, que es una secta masónica. Esta secta masónica ha cambiado estos versículos que ratifican la divinidad de Cristo. Claro que me parece que no son muy inteligentes porque no han cambiado todos. Por ejemplo, cuando los Reyes Magos adoran a Cristo, ellos dicen que Jesús no puede ser adorado porque no es Dios. Entonces tú con su misma Biblia les demuestras, mira, se les olvidó cambiar este versículo. Dios en su misericordia, aunque ellos se intenten meter con la Biblia y trucarla, igual deja otros versículos que permite abrirle los ojos con su misma herramienta. Y también en la Biblia de los católicos tiene herramientas. Por ejemplo, en la ley de Dios, donde dice acuérdate del día sábado para santificarlo, Éxodo 28, abajo hace un asterisco. Eso no es inspirado, es de ellos. Dice, para los católicos es el día domingo cambiado por el hombre. Entonces te das cuenta que se deja Satanás actuar, pero Dios siempre pone su freno. O sea, la verdad siempre saldrá a la luz. Y nadie, ningún humano podrá decir algún día a mí nadie me avisó o nadie me dijo cuál era la ley de Dios la correcta. Al expulsar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó al ceder a los engaños del espíritu apóstata, Dios dio una evidencia de su amor al consentir en que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se puso de manifiesto en la expiación. Crucifícale, crucifícale. Todo esto despertó el asombro y la indignación del universo. Recordemos que en Job nos dice ampliamente que Dios ha creado otros mundos. El único planeta en pecado es este. Jamás vendrán estos seres de otro mundo a este planeta, porque ellos aún tienen su árbol de conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. El único planeta que probó del árbol de conocimiento del bien y el mal fue este, a través de Adán y Eva. Esos ovnis que tú ves por ahí, esos no son seres de otros planetas, son demonios. Satanás tiene sometido este mundo. De hecho, hay muchos ángeles malos por cada habitante de este planeta. Ellos dirigen gobiernos, sacan y ponen reyes, propician guerra, dirigen su máximo representante aquí en esta tierra es el Papa jesuita. ¿Tú te conoces los votos de los jesuitas? Elena White habla de los jesuitas. Busca esta serie Conflicto de los Siglos donde hice el resumen del capítulo que Elena White habla de los jesuitas. Ellos nacieron cuando nació la Reforma en el siglo del auge de Lutero en el siglo XVI. Y ellos nacieron con el único propósito de matar herejes. Ese es su cometido. Y el Papa actual es jesuita. Es una orden satánica, son la policía del Vaticano. Ellos fueron los que crearon y los masones, todo lo que son las sociedades secretas. Ellos son los que dominan el mundo. Fue Satanás el que impulsó al mundo a rechazar a Cristo. Los falsos cargos de Satanás contra el carácter y el gobierno divino aparecieron en su luz verdadera. Él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación al requerir sumisión y obediencia por parte de sus criaturas, y había declarado que mientras el Creador exigía que todos se negasen a sí mismo, él mismo no practicaba la abnegación ni hacía sacrificio alguno. Ahora se veía que para salvar a una raza caída y pecadora, el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor pudiera hacer, pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. 2 Corintios 5, 19. Además se vio que mientras que Lucifer había abierto la puerta para la entrada al pecado, debido a su deseo de honor y supremacía, Cristo para destruir el pecado se había humillado y hecho obediente hasta la muerte. La penalidad de la ley caía sobre quien era igual a Dios,
y el hombre quedaba libre para aceptar la justicia de Dios y mediante una vida de arrepentimiento y humillación triunfar sobre el poder de Satanás, así como el Hijo de Dios había triunfado. Así Dios es justo y al mismo tiempo es el justificador de todos los que creen en Jesús. Si Jesús hubiese pecado cuando tenía, si bien es cierto, una naturaleza divina en esa mitad de ADN santo, él nació con un cuerpo corruptible, no como el primer Adán. El primer Adán era naturaleza sin pecado, perfecta, con una altura de 4,5 metros en todo su esplendor. Jesús arrastró todo eso 4.000 años. En el 31 después de Cristo se cumplieron 4.000 años de una raza degenerada. Pero a pesar de eso nunca pecó, nunca usó de excusas que soy humano, soy fallado, nunca. Fue intachable y dependió siempre de su Padre, porque nunca corrió con ventaja. Pedía gracia todos los días para enseñarte a ti que pidiendo gracia todos los días tú puedes no pecar. El que te enseñe que es imposible vivir una vida intachable sin pecado te está mintiendo. Por algo en 1 Juan dice, el que me ama no peca. ¿Por qué entonces el apóstol te dice eso? Es porque es posible no pecar. Mediante Cristo y su gracia se puede, porque Él lo logró. Si Él no lo hubiera logrado, estaríamos todos perdidos. Satanás hubiera ganado. No podrá ganar. Gracias a la gran promesa de Apocalipsis 7:14 de los 144.000 números literal, que gracias a ellos podrá ganarse la gran batalla porque son 144.000 personas, número real, no simbólico, que demuestran que se puede vivir en perfección. Lo único justo vivo desde 2030 al 2031. La joya, por algo cuando Jesús llega con toda la gran multitud, los 144.000, cuando nos lleva a este planeta al cielo por 1.000 años, Apocalipsis 20, a revisar los juicios de Dios, por qué la familia que creíamos que se había salvado no se salvó, y además a perfeccionar los caracteres, los que no son 144.000, ellos están en el centro. Cuando Jesús le presenta toda esa joya, todos esos salvos a su Padre, están en el centro, porque ellos son los que van en el conflicto. Ellos lo han perdido todo, no les importa, son como Job. Saben que Dios no tiene la culpa de nada, saben que Dios merece gloria y honra aún si se te quita todo. La ley de Dios es inmutable. La muerte de Cristo prueba que la ley es inmutable. Por eso es tan grave cuando te atreves a decir que Jesús cambió el día de reposo. Muy pronto vendrá el gran engaño. El 2028 se dictará la ley dominical. El tercer Elías será quitado, como lo predice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2. El Elías será quitado, el que en estos momentos guía un pueblo, el único pueblo verdadero aquí en la tierra, el ministerio del cuarto ángel. De muchas denominaciones saldrán para unirse a este pueblo, el último remanente de Dios aquí en la tierra. Cuando el Elías sea quitado, que es la contraparte del Papa, Satanás tiene su representante en el mundo, es el Papa. Dios tiene su profeta representante en el mundo, que es Víctor San Vicens, que cumple la profecía de Malaquías 4, 5 y 6, que cumple la profecía de Isaías 60, porque el último mensaje vendría de Tarsis, que es España. El único que predica mensaje cuarto ángel, la literalidad de los 144.000, el juicio por los vivos que pasó el 2001, la apostasía omega de la que era la elegida, la iglesia adventista, que dejó de serlo en el año 2001 con el ay de las trompetas, el único que predica la literalidad entera de Daniel 11, versículos sobre todo lo que estamos viviendo en nuestra época 40 al 45, que ha dicho que estamos en la tercera guerra mundial, que anuncia lo por venir, la guerra para Latinoamérica el 2025, que prepara un pueblo para los engaños de Satanás. ¿Y cuál es el engaño de Satanás más grande de todos? Que vendrá Satanás haciéndose pasar por Jesús. Será carismático, hará milagros, engañará a todos, como dijo el apóstol, si fuese posible, aún a los escogidos. Usará la hipnosis. Ni lo mires por la televisión cuando salga. Todos lo van a amar, todo, porque va a ser carismático, simpático, va a hablar. ¿Tú crees que va a levantar la voz? No. Él va a decir que él cambió el día de reposo del sábado al día del domingo. Recuerda algo, Dios nunca se contradice y nunca podría cambiar lo que en la Biblia está escrito. Jesús mismo dijo, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, porque va a pasar el cielo y la tierra, o sea que se va a acabar el mundo y todo, y jamás se podrá cambiar algo de la ley.
Y entonces va a venir este falso Cristo y a todos va a engañar. Y va a decir que el día domingo es el día de reposo. Y todo el mundo lo va a seguir y va a caer en el gran engaño. Todos aquellos que no han aceptado la verdad presente. Porque el único que nos está preparando emocionalmente para lo que viene y no dejarnos llevar por lo que vemos, sentimos y oídos, porque por ahí engaña Satanás, es Víctor San Vincenzo. ¿Estás tú preparado para resistir el gran engaño? Tienes que empezar a estudiar. La única protección es la ley y los profetas, que ha dejado Dios para que resistamos el fin de los tiempos. El grito agonizante del Salvador consumado es, fue el toque de muerte para Satanás. Atravesó los portales de la tumba para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Nahum 1:9, para que lo revises. Todo el universo habrá sido testigo de la naturaleza y los resultados del pecado, y su destrucción completa, que en un principio hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios, vindicará entonces el amor de Dios y establecerá su honra ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones estará su ley. Jamás se volverá a manifestar el mal. La palabra de Dios dice, no se levantará la aflicción segunda vez. La ley de Dios que Satanás vituperó como un yugo de esclavitud será honrada como la ley de libertad. Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, la creación jamás se desviará de la sumisión al ser cuyo carácter se manifestará tan plenamente ante ellos como de amor insondable y sabiduría infinita. Debemos estar de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos. Todos los que estamos predicando el mensaje del cuarto ángel estamos siendo atacados enormemente. Yo no he dejado de ser atacada desde enero 8. Me han pasado cosas impresionantes, pero mi fe sigue intacta. Aun si Satanás me lo quita todo, voy a seguir de parte de Dios, porque Dios ha preservado mi vida, la de mis 2 hijas y de mi esposo. No he dejado de vivir situaciones extremas que cualquier persona hubiese abandonado su fe. Pero vez tras vez entiendo el panorama general y entiendo que el que más me odia es Satanás. Y me odia porque a pesar de todo lo que me hace, yo sigo amando a Dios. Esa es la actitud que hoy en día se nos pide, que estemos de parte de Dios aunque se desplomen los cielos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.